Muy buenas tardes, amigos y amigas televidentes. Bienvenidos todos a la edición del mediodía de su noticiero Acción 10, cara a cara con la noticia. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro, Rishley Montenegro y Daniela Obando Estrella. Muchachas, muy buenas tardes. Buenas tardes, muchachas, amigos televidentes. Maribel, da inicio de inmediato con nuestras noticias. Damos inicio con nuestras noticias. El Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península Crimea, anexionada por Rusia en 2014. La decisión fue respaldada por 322 diputados del legislativo ucraniano. Tenemos todos los detalles en el siguiente reporte. Este martes, el Parlamento de Ucrania aprobó sanciones contra Nicaragua por su decisión de abrir un consulado honorario en la península Crimea, anexionada por Rusia en 2014. Dicha decisión fue aprobada con 322 votos de los 405 diputados de la Asamblea. El proyecto de resolución fue presentado bajo el nombre Sanciones sectoriales, económicas y otras restricciones contra la República de Nicaragua. Según Ucrania, la inauguración de un consulado de Nicaragua en Crimea es un paso abiertamente no amigable por parte del país centroamericano. El ponente sobre este tema, el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa de Ucrania, Oleksiy Danilov, el 10 de febrero de 2020 Nicaragua abrió un consulado honorario en Crimea y Oleg Belavexed fue nombrado cónsul honorario. Danilov recordó que Belavexed fue condenado a 13 años de prisión y agregó: la República de Nicaragua no ha respondido a las advertencias y notas. Como se indica en el proyecto de resolución, la lista de sanciones se incluye en el decreto correspondiente del presidente de Ucrania, pero el texto del decreto no ha sido publicado en el sitio web del jefe de Estado. El pasado noviembre, Ucrania protestó contra la inauguración de la legación diplomática nicaragüense en la península y el nombramiento de Oleg Belavexed como cónsul honorario en Crimea y prometió tomar medidas al respecto al considerar ese paso como una violación de la soberanía e integridad territorial de Ucrania. María Esther Ordóñez, Acción 10. Un aviso publicado recientemente por el Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda no viajar a Nicaragua debido a la pandemia del COVID-19 y otros motivos adjuntos. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Debido a la pandemia del coronavirus, disturbios civiles, delitos, disponibilidad limitada de atención médica y por la aplicación arbitraria de la ley, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó un aviso donde recomienda no viajar hacia Nicaragua. En el aviso, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades emitieron además un aviso de salud para viajes de nivel 4 para Nicaragua, debido principalmente a la COVID-19. Agregan que las pruebas que cumplen con los CDC para la COVID-19 no están disponibles o los resultados no siempre están disponibles dentro de los 3 días calendario posteriores a la prueba. Los viajeros deben esperar retrasos al regresar a los Estados Unidos. En el anuncio se lee también que los hospitales gubernamentales carecen de personal y es posible que no puedan brindar una atención completa ante situaciones de emergencias. La alerta de viaje recomienda a quienes decidan ingresar a Nicaragua estar atentos ante delitos violentos como agresión sexual y robo a mano armada. Agregan la permanencia de la violencia por parte de la Policía Nacional. El Departamento de Estado de los Estados Unidos recomienda a sus ciudadanos abstenerse de viajar a Nicaragua a través de una advertencia de nivel 4, la máxima en la escala establecida sobre riesgos de este tipo. María Esther Ordóñez, Acción 10. Grupo de exiliados en Costa Rica demandan a la oposición en Nicaragua unidad para recuperar la democracia del país. Detalles en el siguiente reporte. Durante estos últimos meses, a través del proyecto Fomentando el Diálogo y Consenso de la organización no gubernamental Hagamos Democracia, diferentes sectores de la comunidad exiliada en Costa Rica se han reunido en mesas de trabajo para aportar al proceso de democratización del país. Sin embargo, hace un llamado enérgico a las fuerzas de oposición en Nicaragua para lograr verdaderamente la unidad, dejando a un lado sus intereses personales y pensando como un proyecto nación. Vayamos a elecciones o no vayamos a elecciones, que llevemos una sola voz desde el exilio
y desde Nicaragua. Creo que ha sido interesante ver que se van llegando a ciertos consensos. Hay un consenso sumamente importante que es que debemos unir todas las fuerzas en una sola casilla para el proceso electoral. Los diferentes grupos de exiliados han sostenido encuentros virtuales con las dos fuerzas de oposición del país, Coalición Nacional y Alianza Ciudadana. Sin embargo, destacan que no hay voluntad de unidad. Se encuentra un poquito de falla cuando se habla de la Alianza Ciudadana, ¿verdad? De que es la alianza que vimos en los encuentros que tuvimos, de como que no existiera una voluntad de parte de ellos de la unidad y como que quizá ellos quisieran de que la gente se una a ellos, alrededor de ellos, ¿verdad? Y cuando aquí nosotros sabemos de que la cosa debe ser horizontal y no vertical. Veo un poco, sobre todo por parte de la Alianza Ciudadana, bastante resistencia a querer buscar un diálogo o una unidad. Un dato suministrado por la Dirección de Migración y Extranjería, en Costa Rica viven 359.304 personas de nacionalidad nicaragüense y de ellas 2.342 fueron reconocidas con el estatus de refugiados hasta diciembre del 2020. En Acción 10, Roberto Collado Urbina. Continuando con más noticias, durante su acostumbrada alocución de mediodía, la vicepresidenta Rosario Murillo informó que Nicaragua recibirá 500.000 dosis de la vacuna anti-COVID-19. Los detalles con Marjorie Vargas. Sin precisar fecha exacta de cuándo podrán estar las primeras vacunas en Nicaragua, Rosario Murillo, vicepresidenta, informó que recibieron una carta de la directora general del mecanismo COVAX, Aurelia Guillén, notificando el envío de 504.000 dosis de vacunas AstraZeneca. Nuestro reconocimiento a la alianza, nuestro reconocimiento a la ONS-OPS, nuestro reconocimiento al mecanismo COVAX, porque estaremos recibiendo muy pronto, Dios mediante, la primera entrega de 504.000 dosis de la vacuna AstraZeneca a través del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Durante todo este año, Nicaragua recibirá el 20% de las vacunas, equivalente a más de 2 millones de dosis del programa COVAX. Estamos también ya asegurando vacunas a través de la India, de las plantas fabricantes en la India. Hemos suscrito ya todos los documentos necesarios. Vamos a poder dar también información sobre entrega, fecha. Importante destacar que tenemos el anuncio y los compromisos en cuanto a las fechas de entrega de parte del gobierno solidario de India. Como es costumbre, la coordinadora de Comunicación y Ciudadanía recalcó que ya no hay espacio para el odio, ni la mediocridad, ni los crímenes atroces. Para Acción 10, Marjorie Vargas. Hacemos nuestra primera pausa comercial. No se retire de su pantalla, que ya regresamos con más de su noticiero Acción 10. Continuamos con más noticias. Los resultados de la encuesta realizada por la consultora Sid Gallup respecto a temas electorales ubica a Cristiana Chamorro como la candidata más destacada para ganar las próximas elecciones presidenciales. Esta información nos la amplía desde Control de Estudio la periodista Geraldine Domínguez. Geraldine, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Daniela. Buenas tardes, amigos televidentes. Y así es, la encuesta de opinión pública Sid Gallup respecto al contexto electoral para este año, candidatos y evaluación gubernamental y preferencias de partido, destacó que Cristiana Chamorro es una de las figuras con mayor probabilidad de ganar en las elecciones 2021 como presidente de Nicaragua. Y siguiéndole en segundo lugar, Félix Maradiaga, ambos con un 13%, mientras que en tercer lugar está Juan Sebastián Chamorro con un 9.7%. Y en un cuarto lugar, Medardo Mairena con un 7.8%. El 39.5%, según datos de la encuesta, según datos de los encuestados, no sabe o no respondió, no tiene un candidato favorito. Y también
Félix Maradiaga destacó en el sector joven de poblacional de 16 a 24 años, Félix Maradiaga, y también Medardo Mairena. Registran mayor preferencia en este sector juvenil. También la encuestadora, al consultar por qué partido político prefieren, la población, esto fue en 2/3 partes de la población residente de Managua, mujeres y personas con estudios primarios. Ellos respondieron que no poseen preferencia, mientras que el Frente Sandinista atrae una 1/4 parte de ciudadanos, en especial de los 40 años, con al menos un año de estudios secundarios. El Frente Sandinista alcanzó en la encuesta un 25% de preferencia. Luego le sigue la Unidad Nacional Azul y Blanco con un 4%, Ciudadanos por la Libertad con un 3% y el Partido Liberal Constitucionalista con un 2%. Y mientras que el 62% el 62% no tiene preferencia de partidos políticos. También en la encuesta, al consultar sobre el desempeño del presidente Daniel Ortega, según los datos, hubo más opiniones negativas, pero lo tienden a calificar proporcionalmente más positivos los pobladores de Managua, así como los simpatizantes sandinistas. El 15% considera su labor como muy bien, el 22% regular, un 21% mal, un 17% y muy mal el 25%. Según la consultora, el 91% de los encuestados posee ya una cédula de identidad y pues tienen ya más del 60% tiene voluntad de ejercer su voto. Esta encuesta fue realizada en un periodo del 10 al 25 de enero. Esta información estará ampliándose en la edición nocturna. Continuamos con Maribel. Gracias, Geraldine Domínguez, por todo tu reporte. Continuando con más noticias, miembro del Consejo Político de la UNAP, José Antonio Peraza, considera que los nicaragüenses esperan que la oposición presente una consensuada propuesta para las próximas elecciones a la presidencia de Nicaragua. Nos enlazamos en vivo y en directo desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado, quien nos tiene mayores detalles. Buenas tardes, adelante, Michelle. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Y es que, como veíamos en el reporte de Geraldine Domínguez, un 62% de la población encuestada por Sid Gallup aún no encuentra un partido político de oposición o una agrupación política por quien sentir simpatía para estas futuras elecciones en noviembre de 2021. Según el analista político y también miembro del Consejo Político de la UNAP, esto se debe a que precisamente la oposición no ha logrado unirse en una sola agrupación. Por ende, les hace el llamado a deponer sus intereses y retomar los esfuerzos de unidad. Más o menos ese es el margen, ¿no? Entre un 60 y un 70% de la gente que no le simpatiza el partido de gobierno, que quiere un cambio sustantivo en el país, pero que sin embargo no encuentra en la oposición, digamos, el discurso, no encuentra la fortaleza para poder decir, este es el grupo político que a mí me representa para el cambio de Nicaragua. Eso tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con la destrucción que hubo de los partidos políticos, tiene que ver con el nacimiento de los nuevos liderazgos, pero que están dispersos, tiene que ver con la falta de un liderazgo claro y tiene que ver con que la gente esté esperando, digamos, que haya una unidad de la oposición, ¿verdad? Unidad que no va a ser total, pero que por lo menos yo estoy seguro que si se une la Alianza Ciudadana y la Coalición Nacional, ahí está el núcleo central para que se estructure la mayoría de la oposición de Nicaragua. Yo al PLC lo... José Antonio Peraza, además de insistir al llamado de la unidad de los grupos opositores, ha insistido que la encuesta también refleja
que los nicaragüenses han decidido que la manera de salir de la crisis política generada en 2018 es a través de unas elecciones libres y transparentes, y que eso dice mucho de las personas, de los nicaragüenses que ya han cambiado su cultura política. Más detalles en nuestra edición estelar. Yo regreso a la señal con Rishley. Y siempre desde Control de Estudio, Michelle, nos seguís comentando de que la Coalición Nacional realiza un nuevo llamado a la unidad de las fuerzas opositoras. Adelante, Michelle, te escuchamos. Gracias, Rishley. Es que esta mañana la Coalición Nacional convocó a una conferencia de prensa en la cual leyeron una nota de prensa en la cual convocan a la comunidad o le dice a la comunidad nacional e internacional y a los opositores que depongan de una vez por todas sus intereses y que nuevamente se sienten a conversar acerca de la unidad. Ellos consideran que el tiempo está avanzando y es necesario que se discuta de eso, que para ello ya tienen al menos 2 acuerdos políticos, 2 distintos grupos de oposición. Estamos hablando de la propuesta del grupo de reformas y también unos aportes técnicos para un programa de gobierno democrático que han hecho una serie de profesionales nicaragüenses. Escuchemos a Tamara Dávila, miembro de la Unidad Nacional Azul y Blanco y de la Coalición Nacional. En consecuencia con ello, la Coalición Nacional reitera ante todas las fuerzas democráticas nicaragüenses y ante la comunidad internacional y sobre todo ante el pueblo nicaragüense su expresa y decidida voluntad de trabajar unida a lo inmediato y sin condiciones previas para lograr esa unidad, su expresión legal, su funcionamiento, su programa y el método de selección de todas las eventuales candidaturas a los distintos cargos de elección popular. Contamos ya con el aporte del grupo de propuestas para Nicaragua, que han puesto a la disposición de las y los nicaragüenses el documento Aportes técnicos para un programa de gobierno democrático, una propuesta a la nación. Ese documento contiene un conjunto de medidas y acciones para reconstruir Nicaragua, sin violencia, con oportunidades, con un sistema democrático de justicia independiente, justo e imparcial, y una economía que ayude a superar la pobreza extrema que sufre la mayoría del pueblo nicaragüense. También contamos con la propuesta de articulado preparada con el GEPRE para una verdadera reforma electoral a cuya promoción y defensa deberían concurrir todas las fuerzas políticas y democráticas del país. El momento de la unidad es ahora. Así lo demanda el pueblo nicaragüense. La hora de la patria es ya. Conquistar la democracia es un desafío que nos tiene que convocar a todas y todos. Manos a la obra. También hablaron acerca de un llamado que hiciera Ciudadanos por la Libertad a través de un programa de radio local en el cual decían o le hacían un llamado al PRD, que forma parte de la Coalición Nacional. Durante esta conferencia de prensa, un miembro del PRD dijo que ellos estarán dispuestos a sentarse a hablar, a sumar esfuerzos por la unidad desde la Coalición Nacional. Es todo lo que tengo que informar. Yo regreso la señal a estudio con Daniela. Gracias, Michelle Polanco. Y embajadores de la Unión Europea preparan nuevas restricciones para viajeros provenientes de países fuera del bloque, exigiendo una prueba PCR negativa de menos de 72 horas. Detalles en el siguiente reporte. Los embajadores de los países de la Unión Europea aprobaron nuevas restricciones para los viajeros provenientes de países exteriores del bloque continental y exigieron la presentación de una prueba PCR negativa para luchar contra la propagación de nuevas variantes del coronavirus. La Unión Europea cerró sus fronteras exteriores en marzo de 2020 y estableció a partir de junio una lista restringida.
revisada regularmente de países terceros cuyos viajeros residentes que viajan por motivos no esenciales pueden entrar a la Unión Europea. Algunos países, como Francia, desde el domingo cerraron sus fronteras salvo por motivo imprescindible para los viajeros provenientes o con destino a países de fuera de la Unión Europea. El gobierno de Japón anunció este martes que prolongará hasta el 7 de marzo el actual estado de emergencia impuesto por la pandemia de coronavirus que afecta a Tokio y a otras de las regiones más pobladas del país por la presión sobre el sistema sanitario pese a la reducción de casos. La extensión de la alerta sanitaria vigente desde comienzos de enero afectará a 10 de las 47 prefecturas del país. La decisión de extender la emergencia se tomará formalmente este mismo martes en una reunión del Grupo de Trabajo del Ejecutivo sobre la pandemia. María Esther Ordóñez, Acción 10. Tenemos un servicio social a esta hora. Por este medio se le hace un llamado al señor Mauricio Canales. Se le solicita que se haga presente en las oficinas de Fundación 10, que están ubicadas de la mansión Teodolinda, 2 cuadras abajo. Reiteramos el nombre del señor Mauricio Canales. Se le solicita que se haga presente en las oficinas de Fundación 10. Hacemos una pausa comercial, ya volvemos. Gracias por su fiel sintonía. Los datos publicados por una prestigiosa revista científica sobre la vacuna rusa Sputnik V mostró una efectividad del 91,6% contra el COVID-19. La prestigiosa revista The Lancet presentó este martes los estudios de evidencia y eficacia de la vacuna rusa Sputnik V, en la que objeción científica que arrastraba al inoculante sobre la validación de los resultados de su fase 3, la vacuna rusa desarrollada por el centro Gamaleya publicó en The Lancet los resultados de los análisis de eficacia del inoculante, revisados finalmente por pares a nivel internacional. En un análisis intermedio de un ensayo clínico mostró resultados sólidos en cuanto a eficacia, inmunogenicidad y seguridad. La eficacia de la vacuna Sputnik V contra el COVID-19 fue del 91,6%. El análisis de eficacia intermedio del estudio clínico aleatorio, doble ciego y controlado con placebo ensayo, donde se incluyeron datos sobre 19.866 voluntarios en el análisis de eficacia, el tratamiento de 2 dosis de Sputnik V administradas con 21 días de diferencia demostraron una eficacia del 91,6% contra COVID-19. Según los resultados del estudio revisado por pares, la vacuna proporciona una protección completa del 100% contra casos graves de la nueva infección por coronavirus. Entre los casos graves confirmados de COVID-19, según el artículo publicado este día, Sputnik V es una de las 3 únicas vacunas en el mundo que ha demostrado eficacia de más del 90%, junto a las estadounidenses Pfizer, que según The Lancet tiene un 95,0% de efectividad, y Moderna de 94,1%. María Esther Ordóñez, Acción. La Comisión Permanente de Derechos Humanos considera que el ultimátum de 5 días que da el Ministerio de Gobernación para que una ONG sea inscrita como agente extranjero es muy corto. Tenemos todos los detalles con nuestro periodista José Abraham Sánchez. Unas 7.000 organizaciones no gubernamentales penden del hilo que le extendió el Ministerio de Gobernación como ultimátum de 5 días para que se inscriban como agentes extranjeros. De lo contrario, serán multados y hasta confiscados. La radical medida es contra organizaciones civiles y de derechos humanos, así como plataformas de comunicación en redes sociales. Desde el momento que esta ley fue aprobada, ¿verdad?, y entró en vigencia, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos nos opusimos en la manera formal a través de un recurso por inconstitucionalidad de esta ley, porque consideramos que va encaminada de manera directa a aquellas organizaciones a controlar o a ejercer más presión y control sobre las organizaciones de la sociedad civil que trabajan de manera independiente y autónoma, y que de alguna manera el Estado considera como su enemigo, ¿verdad? Dentro de ello, obviamente, nosotros como Comisión Permanente de Derechos Humanos, pues somos parte
de ese ámbito de cobertura de esa ley. La ley de agentes extranjeros es un disparate porque las ONG eran ya controladas por el gobierno. Existen los controles de parte del Ministerio de Gobernación para las organizaciones sin fines de lucro a través de la ley 147. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia todavía no ha tenido ninguna respuesta siquiera de admisibilidad del recurso. Y la ley establecía 2 meses a partir de su publicación para que las organizaciones se inscribieran, había un plazo. Sin embargo, durante esos meses no hubo la respectiva reglamentación del Ministerio de Gobernación y es hasta hace 10 días prácticamente que el Ministerio de Gobernación emitió la reglamentación respectiva, ¿verdad? En ese sentido, consideramos que darle 5 días a las organizaciones es más una amenaza, es más un mecanismo de presión, dado que el mismo reglamento establece una serie de requisitos que requieren de bastante tiempo para irlos consiguiendo, para irlos gestionando. Incluso tiene que ver con requisitos dentro del mismo Ministerio de Gobernación, como es la constancia de cumplimiento, ¿verdad? Mientras en la Corte Suprema de Justicia duerme el sueño de los justos, recursos legales interpuestos por los afectados. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. En otros temas, feligreses pierden sus bienes luego de venderlos y entregarle el dinero a un pastor que informó a sus seguidores que el pasado 28 de enero Jesucristo volvería a la tierra. María Esther Ordóñez nos cuenta más. Los miembros de la Iglesia Cristiana Berea de Barranquilla, en Colombia, se encerraron por más de un mes en una vivienda a la espera de la segunda venida de Jesucristo, pero se quedaron vestidos y alborotados. Además, sin sus bienes, ya que los vendieron y le entregaron el dinero al pastor de la iglesia, Gabriel Alberto Ferrer Ruiz, quien les informó a sus seguidores que el pasado 28 de enero Jesucristo volvería a la tierra para llevárselos definitivamente al paraíso, por lo cual deberían hacer una serie de cosas para que, al momento de la llegada del Mesías, se encontraran puros y libres de pecados. Ellos han empezado de que no quieren que el pueblo se roce con ellos, no saludan a nadie, sus familiares los han aborrecido, han dejado a sus esposos, sus esposas. Ellos venían predicando y decían, bueno, aquí cuando vinieron a despedirse en la casa de sus padres, dijeron que para poder entrar al reino del cielo se tenían que dejar uno quitarse la cabeza para poder entrar así. Según el relato de los familiares de los fieles, para recibir a Cristo, el pastor les pidió a los creyentes encerrarse en su casa, en el corregimiento de Sabana Larga, dejar sus trabajos y ocupaciones y además vender todos sus bienes, porque si estaban impregnados de ambición y lujuria no podrían recibir al Salvador. El pastor Ferrer Ruiz fue docente de literatura en la Universidad del Atlántico, pero en diciembre pasado renunció al cargo y se dedicó a la iglesia. Solo que todo era virtual, no se presentó ni un solo día al templo. De hecho, los habitantes del lugar aseguran nunca lo han visto en persona. Los familiares de los seguidores del pastor que se encerraron en la casa y las autoridades llegaron a temer que algunos de sus miembros decidieran suicidarse. Sin embargo, el pastor envió un mensaje por YouTube afirmando que los suicidas se van al infierno. Porque los suicidas se van al infierno. Si alguna iglesia que existió, ha existido aquí en Barranquilla, en Colombia, que ama la vida, es Berea, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo de Dios. No se equivoquen. Esta fue la última vez que se vio al pastor, después de que sus proyecciones no se cumplieran y de que sus seguidores se quedaran esperando el apocalipsis. Emitió un comunicado asegurando que había sido malinterpretado. Ahora, muchos aseguran que Gabriel Alberto Ferrer Ruiz se fugó con el dinero de los bienes de sus creyentes y aún no se sabe de su paradero. María Esther Ordóñez, Acción 10. Bien, tenemos servicios sociales. Abelardo Bravo Urbina, de 16 años de edad, desapareció el día de ayer a eso de las 12 del mediodía. Él habita en el barrio 31 de diciembre. El niño usaba un pantalón azul jeans y camisa negra. Cualquier información, usted puede llamar al 7786-4031, 7786-4031.
También el señor Francisco José García está desaparecido. Si usted lo ha visto o tiene alguna información, puede reportarla al 7606-8352 o bien el 8782-2753. Pausa comercial, enseguida volvemos. Las ganas de estudiar de estos pequeños no los detuvieron a pesar de las condiciones críticas en las que reciben clase más de 100 niños, habitantes de la comunidad del Polvorín en el municipio de Rosita, en la costa Caribe Norte. En el video es notorio que están en un aula pequeña sin techo y con poco espacio. Para que miren los niños cómo están. Este es el colegio. Quedaron desbaratados con el huracán. Que no hemos tenido ayuda de parte del gobierno, de nadie, solamente ayuda de los padres que sí van a estudiar los niños este año escolar. Con nosotros. Pasajeros de un bus colectivo protagonizan una huelga frente a las oficinas del MTI en Bilwi tras la retención del transporte en el momento que iban a viajar. Los detalles con Georgina Vargas. La huelga que realizaron frente a las oficinas del Ministerio de Transporte en Bilwi, Puerto Cabezas, era por pasajeros del bus de Joe Méndez, quienes minutos antes de salir con rumbo a Managua, les notificaron que el permiso de operación no estaba vigente y que solo es para las temporadas de Semana Santa y diciembre. Una de las circunstancias son, o de los motivos, es porque damos un buen servicio a la gente. Ese es uno de los problemas. Ellos tratan a la gente mal. ¿Y a ustedes le retuvieron el MTI? Sí, nos retuvieron. ¿Es la primera vez que pasa esta situación? La primera vez que pasa. El sábado tengo entendido que... Allá en Managua lo que nos hacen es que no permiten a nuestros pichadores, que son misquitos, muchos de ellos, pichar en misquito. No podemos hablar fuerte tampoco sobre nuestra ¿Quién lo está prohibiendo eso? La administración de la terminal en Managua. ¿Qué ha pasado aquí en estos momentos en la oficina del MTI? Bueno, que el bus que sale el día de mañana a las 10 no quería dejar salir, no quiere dejar salir, pues nos bloqueó allá en la entrada, ahí en frente a Garbage, para no salir, nos entró la policía y el ministerio. Pues la gente pues aquí apoyó y entró aquí a hablar con el delegado, el compañero, y nos dieron pase pues a irnos. Después de 2 horas de retener el bus, le fue dado el permiso para viajar, pero con multa incluida. Acción 10 buscó la versión del delegado del MTI, quien fuera de cámara explicó que está terminantemente prohibido sacar 2 buses en estas fechas, porque la demanda del pueblo es poco. Sin embargo, los usuarios resienten que aunque la unidad de Méndez trabaje solo un bus, siempre habrá dificultad de transporte en la zona, porque en la mayoría de los accidentes que ocurren en esta ruta es por el exceso de carga, que más bien deben de aprobar nuevos permisos de líneas de buses, porque no es solo la gente de puerto que viaja, sino de las comunidades que están a lo largo del camino hacia Managua. ¿Por qué hicieron esta huelga aquí enfrente de MTI? La verdad que yo no entiendo nada más, y yo tenía mi boleto a las 4 de la tarde, ¿verdad? Y entonces, ahora que vine a las 4, me dijo que con el segundo bus, yo no sabía nada de eso. Pero después la muchacha, de MTI, parece que le dijo que no tenía salida para las 4. Y bueno, nosotros venimos, ¿verdad? Y ahí estaba un bus y ya tenía todo listo, pero después nos bajó de nuevo, que dijo que tenía que venir acá. La ruta Managua a Puerto Cabezas o viceversa cuenta con 21 concesionarios, pero existe un comunicado que se efectuó el 15 de enero que solo un bus colectivo puede viajar. Desde la ciudad de Bilwi, Puerto Cabezas, les informó para Acción 10, Georgina Vargas. Antes de finalizar, tenemos saludos muy especiales, muchachas, para Mariel Rodríguez. Hoy festeja su cumpleaños. Muchísimas bendiciones de parte de sus familiares, en especial de su hermana Daniela Rodríguez Morazán, quien la ama muchísimo. Y saludos muy especiales también para Jesslyn Pineda. Hoy festeja su cumpleaños. Muchísimas bendiciones de parte de toda su familia, quienes la aman. Hasta Chicago, Illinois, en Estados Unidos, felicitamos al niño Damián Rivera por cumplir un año más de vida. Lo felicita de manera especial su mamá y abuelos, quienes lo quieren mucho. De esta manera hemos finalizado nuestro noticiero. Esto fue Acción 10, cara a cara con la noticia.